En la IA sobran teorías, en Neurotics preferimos las ideas y las manías. Neurotics, creatividad humana sin filtros. Hoy por hoy las marcas miran el futuro con gafas de IA. Casi un 90% de los equipos de marketing ya las usan para detectar patrones y predecir comportamientos a una velocidad que ningún humano puede igualar. Y aquí llega el dilema. Si la IA ya anticipa tendencias, ¿qué pasa con profesiones como el cool hunting que viven precisamente de adelantarse a lo que viene? Para aterrizar este debate, hoy nos acompaña Clara de Nadal Trías, periodista, cool hunter, divulgadora de tendencias, una de esas personas que te cambia la forma de mirar. Esto es Neurotics, el podcast de Neural Fashion, moda, tecnología y creatividad, contadas por aquellas personas que están reescribiendo el sector. Clara, ¿qué tal? Bienvenida. Pues encantada de estar aquí, muchas gracias, María. Me he dejado algún cargo, ¿no? Porque periodista, call hunter, divulgadora, o sea, hay muchos cargos aquí dentro de tu perfil, que es muy extenso. No, no te has dejado ninguno, básicamente es esto, pero cuando alguien que no... ¿Sabes aquella frase de cómo le explicarías a tu abuela lo que haces? Vale. Pues básicamente diría que mi pasión o mi mundo son las tendencias y a veces escribo sobre tendencias, a veces hablo, a veces doy clase, a veces investigo, pero bueno, siempre alrededor de las tendencias, o sea que lo has hecho perfecto. Eres una profesional polivalente, ¿no? Bueno. Total. Oye, una pregunta antes de entrar en materia, ¿no? Porque vamos a analizar también esa forma de mirar que tienes a través de Cool Hunting Lab. ¿Quién manda hoy en día en el sector? ¿Qué crees? ¿La intuición o el algoritmo así un poco cotilla? Las dos cosas, Vale. Muy a mi pesar. La intuición creo que es indudable y necesaria y además, sobre todo en mi profesión, es como obligatoria, porque hay muchas cosas que las puedes contrastar o luego intentas buscar indicios y evidencias para poder constatar que eso es así o patrones de repetición, que es lo que más usamos, pero sin duda la intuición es necesaria porque en nuestra profesión se habla mucho de eso, de este good feeling, como la sensación esta de que lo sientes antes de que pase. Pero el algoritmo es que es una evidencia también, porque yo antes lo hablaba cuando doy clase, antes se hablaba solo de cool hunting, de prospección, análisis de tendencias, pero es que ahora ya se habla de cool hunting digital hace ya un tiempo. Y esta parte de investigación es tanto en la vida real, o sea, estudio cambio real de pasar tiempo en la calle, ir a exposiciones, hablar con la gente, con los taxistas, sentarme en un banco, a pasar horas mirando aplicaciones, redes sociales y un poco también cómo viven y hacen y consumen las personas en el entorno digital. O sea, es parte también habla también de cómo somos. Se nota que eres docente, ¿eh? No, has hecho ahí una gran explicación, o sea, un poco mitad y mitad. Algoritmo y la intuición al final te hace humana, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros defender. Sí, absolutamente. Es que es muy necesaria y de hecho creo que la intuición es lo que hace un poco lo que nos diferencia luego de las máquinas, que me parece que hablaremos un poco de esto. Sí, hablaremos mucho de esas IAs. Clara, eres el motor de Cool Hunting Lab, llevas más de 17 años leyendo señales humanas antes de que se vuelva todo ruido digital. Tienes un lema que lo resume en todo. Me gusta muchísimo este lema, se llama El secreto no es ver más, sino mirar diferente. ¿Qué significa a día de hoy? Significa mucho y todo, o sea, para mí es todo, o sea, un día me di cuenta que todo lo que somos y todo lo que hago, sobre todo, tiene que ver con eso. Pero habla de, bueno, igual que con las personas, está dicho que no está bien quedarse con las primeras impresiones, eso pasa igual, sobre todo con mi profesión. Tú cuando ves algo, lo primero que haces es fijarte en lo exterior, ¿no? En el color, en la forma, en la cantidad, pero lo importante es leer entre líneas y entonces la profesión a la que me dedico y que me apasiona es buscar el porqué del porqué del porqué. Entonces, ese mirar diferente es como no quedarse con lo inicial e ir como rascando información para llegar aún más lejos. Y luego yo soy una gran defensora de la empatía, una cosa que falta mucho últimamente y de hecho... Algo muy humano también. Algo muy humano y es una cosa que, bueno, digamos que en mi infancia por parte familiar me sobraba y por parte de amistad como que me faltaba, a lo mejor.
Y luego en el mundo me he dado cuenta que estamos perdiendo esa parte de empatía, no sé si tanto por estar en contacto con la tecnología o porque el humano vamos a peor, que no soy nada pesimista, pero es la verdad que cada vez somos menos empáticos o cuidamos menos al prójimo en general. Y yo creo que ese mirar diferente habla mucho de eso, de que no solo o sea, intenta ponerte cada vez más en la piel del otro, porque además allí también está la información. Siempre digo que ante cualquier trabajo, conoce a tu cliente, pasa tiempo con él, y creo que esa es la forma de mirar diferente, de considerar más al otro para seguir adelante. Cuéntanos un poco en tus inicios, ¿no? ¿Crees que el Cool Hunter, bueno, en este caso, tu profesión, es una profesión que se nace con ella, esa curiosidad, esa vocación, o se hace en el camino? Es muy curioso que me preguntes esta frase, porque esa frase, que me parece horrible, me la dijeron. Vaya, por Dios. No porque tú la digas, sino porque me parece increíble que se le pueda decir a alguien, por ejemplo, que estudia, me la dijeron a mí cuando yo entré en esta profesión. Yo cuando la descubrí en Barcelona, pero luego me fui a Londres a especializarme a Central Saint Martins, lo que antes era Central Saint Martins, que ahora forma parte de la UAOL. Y nada más entrar, la primera frase que nos dijeron es, como un poco como para dividir a la clase, era como, un Cool Hunter se nace, no se hace. Y a mí me pareció increíble, porque fue como que, o sea, es un poco como que te digan que no se puede estudiar, que o naces con ese talento o no lo puedes, y estoy completamente en contra. Pero me refería más a si tú ya lo viviste desde un inicio o fue un poco que el camino te fue llegando. A eso quería llegar. En mi caso, yo cuando la descubrí me quedé impresionada porque, muy resumido, me pareció que existía una profesión que era literalmente ser yo. Cómo yo miro, cómo yo veo, cómo yo entiendo, cómo yo analizo las cosas. Mi cabeza, soy un tipo de persona que no para jamás, y me di cuenta que eso era una profesión y que te podían llegar a pagar por eso. Entonces me quedé como alucinada y encantada, porque dije, wow. O sea, esa parte es interesante, claro, te pueden llegar a pagar, ¿no? Siempre es como la motivación. Totalmente. Y aparte mi diversión máxima, porque es que siempre estoy así. Pero luego me di cuenta que se puede ir adquiriendo muchas otras aptitudes que tienen que ver con el Cool Hunting por el camino. De ahí que yo al final acabé creando mi curso y doy clases sobre esto, porque se nace, sí, pero también se hace. Entonces, en el camino. En ese caso, ¿hubo alguien o una persona, algún momento que te dio ese empujón, ¿no? De, venga, Clara, es que te gusta, sirves y tienes talento para ello? Pues muy a mi pesar fui yo misma, porque la verdad que cuando yo empecé, claro, era muy incipiente. Piensa que es una profesión que empezó en el 97. O sea, hace muy poco. O sea, casi en los 2000, hace muy poco que oficialmente está considerada profesión. Entonces yo cuando yo la descubrí era 2009, y yo ya hacía tiempo que había oído hablar de esto, pero no sabía qué nombre tenía. Y de repente, estudiando un máster, de hecho yo en ese momento estaba trabajando con Josep Abril, que estuve 11 años, quise estudiar más sobre moda y hice un máster. Y en ese máster vino un Cool Hunter, que fue la primera vez en mi vida que oí esa palabra realmente. Y entonces era es una empresa que aún existe, que se llama Future Concept Lab, que está en Italia. Y entonces vino un señor diciendo que él era Cool Hunter, lo que hacía, y yo me quedé absolutamente alucinada, porque yo, que ya había estudiado en ese momento periodismo y moda, vi que era como un poco o sea, era un poco de todo lo que a mí me gusta: comunicar, investigar, tratar con gente, como pasar horas como en un estudio, en fin, como casi dibujar, no sé. Entonces era una mezcla de todo lo que de lo que me apasionaba hacer, y entonces fue como que me di cuenta de verdad, y de hecho volví a casa. Y yo, que he querido ser de todo, y he estudiado interpretación, he estudiado no sé qué, no sé cuánto, les dije, mamá, papá, yo voy a ser Cool Hunter. Y mi padre se quedó alucinado, que es médico, y me dijo, es que nunca me olvidaré, porque estaban ya desesperados, porque estudié muchas cosas y no me definía nunca. Y me dijeron, Clarita, por favor, a ver qué día pisas en el mundo de los reales. Y yo dije, no, yo voy a ser Cool Hunter y voy a ser una de las mejores. Bueno, no sé si seré una de las mejores, pero sin duda como que fue como un pálpito, y bueno, me fui a Londres. ¿Sabes que te brillan los ojos cuando me estás contando todo esto? Realmente, o sea, lo vives, me lo transmites, pero lo vives. Sí. Es que he descubierto que hay mucha parte de la vida que no se sabe. O sea, de hecho, yo tengo la intención, o me encantaría pensar que algún día esta profesión, al menos un poco, se diera en todos los colegios, o sea, ya desde el colegio. Porque es una forma de mirar, de pensar, de analizar, de trabajar, y como de acercarte a los trabajos y a los problemas muy lógica.
y además muy necesaria y muy empática. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que no te enseñen este tipo de pensamiento a la hora de abarcar los trabajos, la vida? O sea, me parece muy necesario. O sea, yo me siento, de por sí soy bastante humana, pero es que este trabajo te obliga a serlo, entonces me parece muy necesario. Clara, ¿cómo has visto que ha cambiado a esta profesión, el cool hunting, y la manera de predecir tendencias desde que descubriste Saja a principios de, podríamos decir, los años 10, cuando aún no había ni Instagram, ni TikTok, ni las redes sociales generalizadas que hay ahora, a la forma de predecir tendencias de ahora, de 2026? Bueno, de entrada era mucho más humana porque la forma de encontrar información era literalmente hablar con gente, salir a la calle, irte a una tienda y observar lo que está pasando. O sea, era mucho de observación y comunicación pura y duramente humana. Claro, con todo el tema de las tecnologías, ahí se entrelazan muchas cosas y muchas son muy útiles. Pero sí que es verdad que la profesión de por sí, al final la hacen personas que se pasan horas y horas. Suena como muy golosa porque descubres, pero yo lo que más hago es pasarme 1000 horas sola analizando y mirando y leyendo. Entonces, bueno, ¿cómo ha cambiado? Pues al principio porque era básicamente humana. Ahora, con la aportación de las tecnologías, en realidad, a mí en verdad solo me beneficia, porque yo la parte humana la sigo haciendo y que yo sepa, cualquier hunter la haría, pero luego la complementas con todas las herramientas que ahora hay, mucho más allá de la inteligencia artificial, o sea, agencias de investigación de tendencias más grandes para ampliar aún más el tema. Entonces, bueno, es como quizá más extensa y gracias a tecnologías quizá aún más profunda, porque puedes... Tú igualmente utilizas herramientas de IA para que te ayude a la cuantificación, ¿no?, de datos, porque esa calidad siempre la darás tú como humana, pero es verdad que la IA en algo que nos gana es en esa lectura de datos, ¿no? Es ese ser rápido. Sí, yo de hecho bueno, siempre me encanta decir que ya tengo una edad y soy bastante analógica en verdad. Y a mí me ha costado mucho entrar en inteligencia artificial porque me daba mucha rabia. Lo mismo que me pasó en su día con los smartphones, porque parecía en ese momento que si no lo tenías, no tenías amigos porque no tenías WhatsApp, por ejemplo, ¿sabes? Y me pasaba. Entonces yo he tardado muchísimo, de hecho la uso desde el año pasado, solo. Ya sabía que existía, de hecho he hecho cursos, pero aquello de utilizarla de verdad... Y ha pasado lo que me imaginaba que pasaría, que ahora es como no un imprescindible y no es lo primero que utilizo, pero siempre la acabo utilizando, que es lo que me daba miedo que pasara y está pasando. Pero es verdad que yo la utilizo, pues eso, para extender aún más el tema, para buscar ejemplos, para preguntar sobre detalles. Para ayudarte. Exacto. ¿Estás de acuerdo que la IA o te unes o te hundes? No. Bueno, depende del grado. O sea, como todo en la vida, si te pasas, sí. Pero yo creo que si la usas con medida o por lo menos creo que es muy importante usarla sabiendo para qué la estás usando. Es lo mismo como cuando usas redes sociales. Si llega el punto en el que ya estás haciendo scroll, ahí ya no estás aprovechando nada porque simplemente estás dejando que las horas pasen. Lo mismo que la inteligencia artificial. Yo creo que hay un momento que hay que saber parar. Y es una cosa que tiene que saber el humano parar, porque la inteligencia no va a parar. No, si te fijas cuando utilizas... Hablando, por ejemplo, un ChatGPT, siempre te acaba preguntando, ¿puedo hacer algo más por ti? O alguna cosa así. Entonces, uno ha de saber dónde parar para no perderse por el camino. Porque si no, yo creo que se empieza a derivar en cosas que ya no son. Que ya no... ¿Te ha pasado alguna vez, mira, ahora que dices, por ejemplo, ChatGPT o otra herramienta, ¿no?, que utilices de IA, que se te ha anticipado o que te ha mostrado como un análisis, un análisis que hayas dicho, ostras, yo en esto no había caído, pero me parece interesante para indagar otros puntos? Voy a dar mucha rabia, pero no. Vale. No, porque le falta mucho la parte humanista. Y hay una cosa que le pasa a la inteligencia artificial, que es que la inteligencia artificial es una máquina, es verdad, creada por humanos, pero sigue siendo una máquina. Y no tiene relaciones reales con humanos, más allá de los prompts o las indicaciones que le van lanzando. Pero no vive entre nosotros, no sabe... Las cosas sutiles de la vida, las sensaciones y emociones reales se las han explicado, pero nunca las ha experimentado. Claro. Por ende, hay muchas cosas que se pierden en el camino y me hace mucha gracia porque, claro, como a todos nos pasa, mi inteligencia artificial está bastante adaptada a las normas que yo le doy, a los prompts que yo le doy, o sea, como que ya me conoce. Y siempre, no sé si os pasa a todos, pero a mí siempre como que se alucina conmigo. Como, oh, qué punto de vista, no había pensado en esto, muchas gracias por darme... Y es como que hasta ahora se sigue sorprendiendo de lo que yo le digo.
Bueno, a ver, hay algunas herramientas que son un poco pelotas, ¿eh? Que digo yo, Absolutamente, eso es verdad. hay que Eso es verdad. mirarlas un poco de, ¿no? Que a veces hasta le puedes decir algo mal dicho. Exacto. Y te lame el culo, Pero podríamos decir así. pero es verdad que yo intento ser como muy Sí, picky ya. y siempre intento buscarle las cosquillas y como que muchas veces le echo bronca. De hecho, Sí. juego un poco, porque es un poco mi trabajo, a forzarla mucho. Sí. Y cuando se equivoca es como que me cebo mucho para ver Te hasta lo dónde... dije. Sí, exacto. Y es verdad, pero lo hago, hay muchas veces Sí. que las hago a propósito porque quiero ver hasta dónde llega. Y es verdad que hasta día de hoy no sé, porque está, claro, el tema de la inteligencia es que va aprendiendo Sí. contigo. Yo no sé si habrá un día que me pasará por encima, o sea, me pasará la Ya. mano por encima y diré, wow, ahora me has ganado. Ahora me Pero da- a día sí. de hoy, en el tiempo que llevo, no. A día de hoy, IA 0, Clara 1, podríamos decir. Bueno, vale, sí, me gusta. Una pregunta, ¿tiene nombre alguna de las herramientas de inteligencia artificial que utilizas? No, a veces aquello de humanizar las IAs. Bueno, más allá de los nombres que se le han dado, Sí, pues ChatGPT, sí, Gemini, no sí, sé qué, sí, ¿sabes? sí. YouCam, bla, bla, bla. No sé, Pepito, yo sí qué que es sé. verdad que, no sé si tiene nombre, pero sí que es verdad que hay una cosa que yo Sí. le hago y lo hago cada tanto, es preguntarle cómo se llama. Y hasta día de hoy no salgo de la rueda, que siempre me contesta, yo me llamo como tú quieres que me llame, y siempre le digo, no, pero esto no puede ser. Entonces yo tengo como Claro. conversación y le digo, no puede ser. Claro. O sea, si yo te pregunto que no me tienes que decir tú el nombre, ¿cómo te lo voy a dar yo? Yo, por ejemplo, me llamo Clara, Sí. no me vas a llamar tú como quieras. Tienes razón, Clara. Entonces le digo, entonces, ¿cómo te llamas? Como tú quieras que me llame. Y no sale Y de ahí. de ahí ya se O, crea por ejemplo, un bucle le infinito. pregunto si es un hombre o mujer y se vuelve loca la máquina. Es una máquina, al Sí. final, ¿no? Un IE. Más cosas, Clara. Sí que es verdad que en tu oficio aún hay esa parte, supongo, para una empresa, ¿no? Defensar esa intuición, ese saber leer la calle, eso aún, de momento, ahí mantienes tú la fortaleza, ¿no? Por ejemplo, cualquier futuro cliente, una empresa que diga, esto que comentaba al principio, ¿no? Que la mayoría ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para predecir las tendencias. ¿Cómo ahí sales a defender tu oficio de sí, pero nunca te lo van a leer de tú a tú? Creo que la gran ventaja que yo tengo, yo y quien se dedique a analizar datos de todas las formas, es que yo lo que me he dado cuenta es que la gente no sabe qué pregunta hacer. Vale. Y eso es lo importante. El prompt. Porque tú puedes preguntar, dime cuáles son las tendencias tal. Pero yo, por ejemplo, que siempre, cuando yo lo que siempre hago es, yo primero hago mi investigación y ya saco mis propias conclusiones, incluso mis resultados. Una vez ya lo tengo, es cuando ahí utilizo inteligencia artificial. Primero porque me siento mal si no lo hago, porque como decía, soy como extremadamente purista y exigente conmigo. Sí. Pero entonces cuando yo lo pregunto, siempre se deja cosas. Y entonces le digo, oye, ¿y qué pasa con esto? Entonces siempre es como, ah, tienes razón. Entonces, claro, una persona que no sabe exactamente lo que está buscando, Sí. hay muchas cosas que la inteligencia artificial, si tú no se lo preguntas, Claro. de por sí no te lo cuenta. Sí. Entonces creo que esa es la gran ventaja, que no saben exactamente por dónde ir cuando les hacen las preguntas. Y tú haces de guía en este aspecto. Claro, exacto. O sea, yo la uso para eso y entonces por eso decía que la uso como para extender información, porque yo sé qué preguntas me falta o que no me ha dicho. Entonces se lo pregunto y ahí a lo mejor sí que saco algún dato más o sobre todo algún ejemplo más, porque claro, tiene una red increíble. Pero es verdad que creo que es importante saber qué preguntas hacer y lo que siempre digo, la inteligencia artificial, como no está con humanos, no sabe realmente qué es lo que necesitan los humanos, que es un poco a lo que me dedico, o sea, a buscar las necesidades reales del mercado. Del mercado. Y es lo que le falta a las empresas. Más cosas, en redes sociales eres también muy activa, tienes muchos seguidores y quería preguntarte también pues, de esa capacidad de influencia que tienes también en redes sociales, si crees que las redes sociales están ayudando a entender, por ejemplo, las tendencias o las están distorsionando y también un poco como analista, si ves que cada vez hay más perfiles en redes sociales que se parecen más los unos a los otros, que están utilizando tanto las herramientas de inteligencia artificial que se está perdiendo esa autenticidad de la persona. ¿Cuántos datos te he dado ahora? Para la primera pregunta te diría que, o sea, creo que a grandes rasgos, por lo que te decía, porque no se saben hacer realmente las preguntas, creo que confunde un poco a la gente. Primero, porque, no voy a dar ahora una masterclass sobre esto, pero el concepto tendencia no está bien entendido en la sociedad. A día de hoy, cuando alguien habla de tendencia, habla de lo que está de moda. Sí. Y una tendencia no tiene nada que ver con esto. Una tendencia es una inclinación, una dirección, una corriente que tiene que ver con hábitos, comportamientos, etcétera, pensamientos,
y que hablan de qué pasa en el mundo y hacia dónde vamos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que está de moda, tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Vale. Y luego es como la gente muchas veces dice, no, es que yo sigo o no sigo las tendencias. Es que da igual si tú las sigues o no. Las tendencias por ejemplo, una tendencia es la sostenibilidad. Da igual si tú la sigues o no, pero el mundo es evidenте, ¿no? O sea, si yo te lo pregunto, la verdad que el mundo está yendo hacia la sostenibilidad. Da igual si tú eres sostenible o no, pero la tendencia es esa. Entonces, primero es esto. La gente, como no entiende bien el concepto, no sabe exactamente lo que está usando. Esto para empezar. Luego es verdad que si lo extrapolas a cómo en redes sociales se utiliza, pues por ejemplo, yo no soy muy fanática de TikTok, de hecho estoy bastante, no voy a decir en contra, pero no me gusta nada TikTok, porque me parece que no es real y es una cosa como, bueno, si lo usas para lo que es algo como tan efímero, tan rápido y tan poco comprobado cada cosa, es como realmente muy automatizado. Creo que confundes sobre todo, y sobre todo porque cuando se habla de tendencias en TikTok dicen que duran entre 1 y 2 semanas porque la gente se cansa, ¿no? Claro, porque la gente se cansa muy rápido. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de automatización, es decir, hacer cosas por repetición, pues claro, la inteligencia artificial en este caso y en redes sociales funciona muy bien, porque, por ejemplo, el TikTok, creo que se llama TikTok Research o algo así, es una herramienta como que analiza vídeos, millones de vídeos en segundos. Entonces, para eso es como muy útil. Pero si lo usas para eso, si lo usas para realmente investigaciones reales, creo que confunde más que otra cosa. Y luego, sobre cómo la autenticidad de las redes sociales, claro, yo me he dado cuenta, primero, ahora parece que todo el mundo sea analista de tendencias. Si te fijas, ahora hay muchísimos perfiles. Hay mucha competencia, ¿no? A lo mejor hay muchos muy buenos, pero primero, la importancia de cada perfil, o sea, a qué temas van dirigidos, hay algunos que son auténticas tonterías, o sea, coger un tema y analizarlo hasta la saciedad, bueno, si lo tienes como... Por eso se habla de que cada vez más es un entretenimiento. Entonces, yo sí busco información verídica, real, me refiero, como para luego dar a una empresa. A día de hoy, no sé en el futuro, no me voy a fiar de esos datos para pasarlos a una empresa. Me voy a fiar más de los míos o de agencias de investigación de tendencias reales, que detrás hay personas, no máquinas. ¿Sabes? Como por ejemplo WGSN o otros. Sí, o Nelly Roddy, sí. Exacto. Si es este tipo, sí. Lo que me digan perfiles, bueno, quizá como me dedico a esto no le veo mucho la utilidad. Más entretenimiento que divulgación que hechos, ¿no? Y ahora veo que hay muchas que hacen lo mismo. Es muy fácil. Tú le lanzas un tema en un segundo. O sea, si tú le dices, esto lo podemos probar todos, hola, actúa como si fueras una analista de tendencias, quiero hacer un reel sobre este tema, y claro, en un momento te lanza. Entonces tú ves en los guiones, sobre todo tú y yo que somos periodistas, se ve mucho en los guiones que está absolutamente guionizado por una inteligencia artificial. Entonces tiene muy poco de humano, y eso hace que hay muchísimas que son iguales. Claro, yo luego me pregunto, los que están detrás y lo ven, o no tienen ni idea, o no les sorprende, o ya les gusta, porque de momento casi nadie se queja de eso. Pero hay muchísimos perfiles que ahora todos, o sea, de repente pasa un tema y tienes 150 cuentas que están analizando ese suceso. Y claro, pienso, ostras, la gente no lo ve, que todo el mundo habla de lo mismo. Entonces pues hay poca autenticidad. Cerramos con nuestra sección favorita, Fashion Futures. Preguntas rápidas, respuestas un poco más rápidas. Vale. Aquí te diría más un one-to-one. 2026, que ya hace meses que hemos empezado, en una palabra. Renegociación. Tu mirada, ¿cuándo miras cuando necesitas ver mejor? A lo pequeño, a los detalles. Una corazonada, algo que crees que viene, aunque de momento no hay muchos datos. Que el silencio será el nuevo lujo. ChatGPT, ¿qué le preguntas con más frecuencia? Ejemplos. Vale. Y una neura muy humana, aunque hemos visto que tu cerebro siempre va a 1000, pero tienes las ideas muy claras. Bueno, yo tengo un problema con el orden y la organización de las cosas, entonces en mi casa las cosas no se pueden tocar. ¿No? No. Solo mirar, ¿no? No, me refiero a que no se pueden tocar entre ellas. Vale. Sí. Entonces no me gusta tener libros. Por ejemplo, esto en mi casa no podría estar porque habría un libro muy separado de otro. O este tipo de cosas. Bueno, y lo mismo, eso aplicado a todo. Vale. O sea, como que realmente me he dado cuenta que luego soy muy de separar muchas cosas. Vale.
Bueno, curioso, ¿no? Eso te hace más humana que nunca. Pues Clara de Nadal Trías, ha sido un placer tenerte en el podcast como invitada y muchísimas gracias por compartir esa visión y esa pasión por el cool hunting, que si hay algo que destilas, más allá de profesionalismo, es esa pasión y esos ojos que te brillan muchísimo cuando hablas de lo tuyo. Pues nada, nos podéis seguir en Spotify y también en redes sociales.